Bueno, retomo porque se me llenó pues como la capacidad del video anterior, entonces eso quiere decir que voy a ingresar dos videos. Seguramente se podrán dar cuenta pues de manera obvia, ¿cierto? Les estaba diciendo que este es el ojo paranoide, es un ojo grande, muy abierto, muy atento. Una característica particular del ojo paranoide son esas rayitas que se hacen como alrededor del iris, porque es lo que le da la característica de estar muy así, muy atento, muy atento. Este es un ejemplo de lo que podría ser un ojo satánico. Generalmente el ojo satánico pues se asocia mucho como a los ojos de gato, por ejemplo. Este sería el ojo negrito reforzado, es decir, se hace como la circularidad del ojo y adentro el refuerzo está es en un puntico negro. El ojo puntico sería solo el puntico sin la circularidad y el ojo vacío sería la circularidad, que puede ser de esta forma o que puede ser de esta, pero sin ningún contenido. Y ya pues vienen otras formas como la línea, el puntico, mirando hacia abajo, que entonces en este caso pues estaría acá o acá en la parte inferior pues del ojo, las gafas. La boca es uno de los indicadores pues que está relacionado con la nutrición y con la sexualidad. Cuando hablamos de boca en forma cóncava, nos estamos refiriendo a algo como esto. Esto es lo que podemos entender como boca cóncava, ¿cierto? Cuando estamos hablando de boca en forma de payaso, traten de imaginar un payaso que tiene como lo que el payaso se hace, que se pinta blanco acá, con palillos, o sea, con algún objeto, palillo, cigarrillo, pipa en la boca, o boca en forma de cupido, que es este tipo de labio que es pues muy comúnmente realizado. Ok, una simple línea o labios gruesos que podría ser pues muy similar al de la forma de cupido, solo que no parece un corazón, no necesariamente parece un corazoncito, sino que pueden ser pues como los labios un poco más rectos, no necesariamente como un corazoncito. La nariz también posee un simbolismo sexual importante, que se entiende como una nariz excesivamente grande. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? La nariz, en un sentido pues común, ¿cierto? Empieza casi simétrica con el lagrimal de los ojos, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una nariz excesivamente grande es cuando la nariz, por ejemplo, la arrancan desde el entrecejo y llega hasta aquí, hasta esta ranurita que hay aquí entre los labios, incluso un poco más abajo, o sea, una nariz que pudiera ocupar todo este espacio. Eso es lo que se entiende como nariz excesivamente grande. Cuando la nariz está grande acá, ¿cierto? Como anchita aquí, ahí no la entendemos como excesivamente grande. Eh, Puede ser más bien pues como grande, pero no excesivamente grande o no excesivamente larga. Y ya con fosas nasales es que se les hacen pues como los agujeritos. Las orejas, lo común es que las orejas se omitan, eso es lo común. Eh, Algo similar a lo que pasaba con, ya se me olvidó qué fue lo que les dije ahorita, ya, con las transparencias, que les dije que había como un espectro que podía ir de, de un rasgo más o menos llamativo a un rasgo un poco más complejo. Pasa con las orejas. Lo común es hacerlas, ¿cierto? En la medida en que se van notando más, las orejas se van demarcando más, entonces yo puedo ir entendiendo que puede haber incluso alucinaciones auditivas. Ponerlas, nada más pues como indicarlas, digamos, no entra a representar nada anormal. Cuando las orejas se van abriendo un poco, es posible que esa persona esté preocupada por la crítica social, que esté muy atento a la crítica social. Y cuando las orejas se marcan mucho, se abren, se hacen muy abiertas, se hacen muy notorias, ya en ese caso entonces, como les decía ahorita, puede haber rasgos paranoicos o incluso en algunas ocasiones pueden ser indicador de alucinaciones auditivas.
El mentón, viene siendo esta parte. Hay casos en los que el mentón pues no se dibuja, entonces si no se dibuja no representa pues nada extraño. Entonces, hacer el perfil borroso o reforzado prominente, una cosa o la otra. Puede hablarnos de compensación por debilidad, de indecisión, temor a la responsabilidad. Refuerzo de todo el perfil facial, o sea, cuando se hace así, entonces se refuerza toda esta parte del dibujo, o un mentón más grande en la figura femenina. Cuando el dibujo es hecho por varones, puede estar hablándonos de dependencia. Fíjense que hay unos aspectos relativos al tratamiento de los dibujos hechos por hombres o por mujeres que también están dispersos en otros componentes diferentes de los dibujos. Los hombros vienen a representarnos pues la fuerza física. Generalmente son más marcados en las figuras masculinas que en las figuras femeninas, pero cuando se marcan mucho puede estarnos hablando de actitudes compensatorias, a no ser que haya pues una identificación con una figura propia pues muy musculosa, pues en el caso de las personas pues que tal vez hagan pues como mucho ejercicio y tengan los músculos muy demarcados, y tal vez haya una identificación con ese cuerpo de músculos claramente demarcados. En el caso de la figura femenina, cuando la mujer remarca los hombros, puede haber algún rasgo pues como de compensación en relación con la figura masculina, o en algunos casos pues también puede ser tomado como un indicador de masculinización de la propia imagen, que puede estar hablando de una identidad sexual o homosexual. Cuando están borrosos o son indecisos, entonces hay un poco más de debilidad en relación pues como a ese reconocimiento de la masculinidad. El cuello, que es la parte que nos conecta la cabeza con el tronco, el cuello está muy asociado a las conductas morales, a el regulamiento, a la autorregulación de los propios impulsos, al control de impulsos. Entonces, eh, por ejemplo, hace un momento también, cuando les contaba en una de las asesorías que tuve en la tarde, entonces uno de los dibujos fue muy interesante, porque en uno de los dibujos la cabeza sí se conectó con el tronco a través del cuello, pero en otro no. Se hizo cuello, pero el cuello no conectaba con la cabeza. Entonces por eso yo les digo que aunque hay gestos o rasgos que presentan los dibujos que no aparecen en el documento de análisis, ustedes pueden integrar la información y darle un sentido a eso. Si la cabeza es el centro del yo, ¿cierto? Y el cuello tiene que ver con el control de impulsos, con el sistema moral, con la propia autorregulación. ¿Qué sentido se le pudiera dar al hecho de que el cuello no esté conectado con la cabeza? Bueno, también a veces pasa que cuando el cuello se refuerza mucho, eh, puede estar hablándonos de una dificultad pues que la persona experimente para poderse comunicar, ¿cierto? Entonces también pues se le puede dar un poco el sentido en la medida en que es como que no sale de aquí, como que la palabra no sale de aquí, entonces hay algo que puede estarla ocultando, ¿sí? El tronco, entonces cuando hablamos de troncos angulosos, son troncos un poco más como en forma de triangulito, más anchos arriba, más delgados abajo. Troncos redondos, entonces un poco más así, y ya pues troncos delgados. El tronco redondo además tiene pues como más esa formita pues como delineada en la cintura y demás. El tronco delgado sí es un tronco pues que las formas no están tan marcadas. La forma de la cintura o de los hombros un poco más anchos no se marcan tanto. Y que, como el documento lo dice, pues entonces puede hablar de cierto desagrado respecto del cuerpo que se posee. Esto podría ser común encontrarlo
en personas que tienen algún desorden de la conducta alimentaria, particularmente del tipo anorexia o bulimia nerviosa. Los brazos y las manos son las partes del cuerpo con las que más contacto se establece en términos del relacionamiento pues, y la adaptación social. ¿Qué cosas son importantes tener en cuenta? Que nosotros hablamos de manos y hablamos de dedos, ¿cierto? Entonces, hay ocasiones en las que se hacen manos sin dedos, hay ocasiones en las que se hacen manos con menos dedos. Lo importante sería que estuviera claramente diferenciado, que hay mano, que hay dedos y que están los 5 dedos. Digamos que eso sería lo ideal en términos del cuerpo. Y ya pues hay diferentes elementos que se asocian al hecho pues de cómo se dibujan las manos, si son imprecisas o borrosas, si están puestas atrás, si son muy grandes, si se congelan en la región genital. Bien, los brazos, entonces hay diferentes formas de ubicación de los brazos, ¿cierto? Creo que algo que yo pues les decía tal vez en una clase anterior es que hay que tratar de ubicar las partes del cuerpo de una manera proporcionada, en un sentido real, ¿cierto? O sea, si los brazos están extendidos, al extenderlos, ¿qué tanto realmente hablando se podrían ver largos esos brazos o qué tan cortos, ¿cierto? O si están puestos hacia la pierna, entonces el brazo debe quedarme como en la mitad del muslo. Si va más abajo, ya no guarda una relación simétrica o proporcionada con el dibujo. Entonces luego vienen los dedos. Ya hablamos de que hay dedos sin manos, de que hay menos dedos, de que hay manos en forma de galleta, como el guante que uno usa cuando va a abrir el horno para no quemarse. Esa sería la mano en forma de galleta. La mano, bueno, hay manos cerradas. Hay una mano en forma de lanza o garra, que podría ser más o menos como esto. Espérenme un momento, que no lo hice tan bien. Vamos a ver si de pronto acá se las puedo mostrar más o menos bien. Esta sería más bien como una mano en lanza de garra y esta es la mano en forma de guante o galleta. Así sería la mano en forma de pétalos, ¿cierto? Porque yo creo que esa es un poco más fácil de identificar. Piernas y pies, entonces las personas pueden pues como negarse a hacer el dibujo más allá del tronco y entonces allí también pues estará representando un área de conflicto. Si las manos y los brazos tienen que ver con el contacto que se establece, las piernas y los pies tienen que ver con la seguridad para moverse en el espacio vital. ¿Qué elementos pues generales podemos tener en relación con las piernas y los pies? Lo que les decía hace un rato, que se pueden hacer, que es posible encontrar bocetos de pantalones con transparencias, que se pueden encontrar pies en punta, como en forma de bailarina, así como de esta manera, pies con tacones, pies en forma de falo, que son como más alargaditos, dedos de los pies, indicarlos en dibujos no desnudos, o sea que todo el dibujo está vestido pero no le hacen zapatos a los pies, o exhibirlos, entonces exhibirlos a través de sandalias o pantuflas o pintarlos pueden ser indicadores de agresión. Los senos, entonces los senos son simbología materna. En dibujos hechos por hombres, si hay un énfasis, es posible que haya un comportamiento pues, sexual inmaduro. Y en el caso de las mujeres, cuando los senos se realzan y la cadera es ancha, estamos hablando de una identificación pues, con el rol materno. Caderas y nalgas, entonces mucha atención en el caso de los varones. Ahí es posible pues, que esto sea un indicador de conflictos homosexuales.
Nuevamente es muy importante que ustedes no hagan atribuciones solo por un rasgo, tienen que tratar de tomar varios elementos en conjunto. Entonces, en sentido general, ver qué tanto en conjunto el dibujo que se hace es un dibujo más feminizado, ¿cierto? Que muestra más rasgos femeninos, no solo en la cadera, sino pues como en el resto del dibujo. En la cintura, un cinturón ancho elaborado en la parte inferior es una necesidad de reforzar la protección que se pone pues en esta parte del cuerpo, y puede ser pensado pues también como un elemento estético, pero también un esfuerzo pues como de, llamémoslo de esa manera, de asegurar esta parte del cuerpo. Y cuando se usa una cintura muy ajustada, como tipo corsé, entonces es probable que haya una necesidad compensatoria frente a un control precario, por ejemplo, de escasa regulación emocional. La ropa, entonces podemos encontrar vestidos largos que nos pueden hablar de dependencia. Un exceso de cuidado en el vestir puede ser un síntoma de rasgos narcisistas, pero también mucha ropa, mucha ropa puede ser una necesidad de cubrir el cuerpo, o sea, de una actitud más defensiva. Y una figura desnuda puede estar hablándonos de exhibicionismo. A veces las figuras no necesariamente son chocantes, no hay una demarcación molesta o chocante de las zonas genitales. Botones y bolsillos. Los botones pueden ser indicadores pues, de relaciones dependientes, y más aún cuando se ponen pues como en una hilera, ¿cierto? Porque ya allí puede haber un poco más de una conducta regresiva, de una preocupación egocéntrica. Ya luego vienen los indicadores anatómicos. Como su nombre lo indica, pues es como se reflejan las partes del cuerpo, no solo pues ya no puestas en el vestido, sino las partes del cuerpo, principalmente pues del cuerpo desnudo. Entonces, si hay órganos que se presentan por encima del cuerpo, si se notan las costillas. Yo les hablaba pues de un desnudo chocante, que es un privilegio de la región genital. Generalmente los desnudos en los que hay un privilegio, una expresión muy marcada de la región genital, puede estar hablándonos pues de conflictos o por desorden sexual o por vivencias sexuales traumáticas. ¿Cómo resolver eso? Pues a través naturalmente del diálogo con la persona evaluada. Y el ombligo, que nos lleva pues como a identificar una forma particular de establecer relaciones dependientes. Simbiótica quiere decir no diferenciada. Esto pues en un sentido general. Yo sé pues que no es como la manera ideal de poder hacer la explicación, pero yo pues espero que algunas referencias que les di les permita ir esclareciendo las dudas que tienen, y luego el diálogo que establezcamos a través del foro en función de sus propios dibujos. En un momento yo les subo esta información al aula virtual junto con los ejemplos rotulados en algunas partes específicas. Un abrazo para todos, feliz noche.